Actualidad en Citas. Bueno, chicas, les cuento que hace unos cuantos años me habían dado un folleto que explicaba el concepto de lo que son los impuestos. Y era como para chicos, estaba dibujado como con dibujitos animados. Y decía, por ejemplo, tenemos un club, decían entre los chicos, tenemos todos bicicletas, todos ponemos un poco de plata para comprar entre todos un portabicicletas para el club. Sí. Y ese era un poco el concepto, digamos, de qué eran los impuestos, ¿no? Estaba como explicado amigablemente. Y a mí me gustó mucho la metáfora, dije, qué bueno que está, qué piola que es. Ahora, entre ese dibujito inocente y lo que sucede hoy, con lo que hemos hablado en el otro programa de la renta inesperada y demás, hay tanto trayecto que Tanta la verdad, agua bajo el puente. Claro, que en el fondo dan ganas como de volver a esa cosa original de decir, todos ponemos un poquito para el beneficio de todos, ¿no? Qué lindo sonaba. Qué lindo sonaba. Pero bueno, ¿qué les parece si sobre esto hablamos con un experto en fiscalidad y planificación patrimonial? Está en línea el abogado Martín Litwack. Bienvenido, Martín, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Martín, qué lejos estamos de esa cosa original de lo que era el impuesto, ¿no? Muy. A ver, originalmente es que, como decís vos, o sea, los impuestos surgieron para pagar de alguna manera los gastos ordinarios de los estados. O sea, justamente esto de mantener la bicicleta, pagar por el lugar de cuidado de la bicicleta, las calles para que las bicicletas no se dañen. Después pasamos a bancar los gastos, digamos, extraordinarios de los estados, que empezaron a gastar cada vez más. Entonces hay un montón de gastos que no estaban previstos, y entonces viene un gobierno y empieza a pintar todas las semanas la bicicleta de un color diferente, y son gastos que la gente tiene que pagar. Pero después de eso, cuando ya estábamos acostumbrados a eso, surgieron todas estas ideas de la redistribución de la riqueza, vendamos una bicicleta para darle bicicletas a otros, o todo el tema de la equidad, pobre que no tiene una pierna, que no puede andar en bicicleta, bueno, y ahí es donde se empezó a complicar todo, porque hoy por hoy son los impuestos para tantas cosas diferentes, que perdió el sentido original, que era justamente eso, bancar los gastos comunes que tenemos en el Estado, y nada más que eso. Me encanta que ahora se dio con la metáfora de la bicicleta, porque es como mucho más entendible, y además eso que dijiste, que de repente nos acostumbramos a que algo que es innecesario, por ejemplo, pintar las bicicletas todos los meses, ya es un statu quo del cual es muy difícil desandar para atrás, ¿no? Exacto, pero por eso te digo que hay mucho gasto, o sea, el gasto ordinario, normal del Estado, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ahí no vamos a tener un problema. Cuando empezamos en gastos superfluos y después decimos, bueno, vamos a incentivar o desincentivar actividades, porque de vuelta, los impuestos son señales que manda el gobierno y que apuntan a generar un efecto en la realidad económica de la gente, no es que es una cosa neutral. Si yo digo, por ejemplo, tengo que recaudar 100 pesos, si yo lo recaudo de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, tengo un efecto. Ahora, si yo lo recaudo de impuestos al patrimonio, el efecto es otro. Entonces yo tengo que pensar bien cómo quiero recaudar mis impuestos, porque si yo pongo un impuesto al patrimonio alto, como por ejemplo en Argentina y en algunos otros países más, lo que estoy generando es que la gente prefiera no ahorrar, porque ¿para qué voy a ahorrar si después me van a cobrar un impuesto? Ahora, si yo no ahorro, tengo un gran problema, que es no hay inversión en el país. Claro. Y eso en Argentina lo estamos viendo. O sea, ¿por qué no hay inversión? Bueno, obviamente hay un montón de cuestiones que tienen con la inflación y demás, y con la falta de seguridad jurídica, pero otras por las cuales no hay inversión es porque no hay un gran stock de ahorro. ¿Y por qué no hay stock de ahorro en Argentina? Porque se lo castiga el ahorro con impuestos. Claro. Eso los países, entre comillas, normales, en general no lo tienen. Tienen impuestos normalmente al consumo y a las ganancias, no tanto al patrimonio o a las transacciones. Y son temas muy importantes que la gente a veces no se da cuenta y dice, bueno, el impuesto, no sé, al cheque está tan mal como el impuesto, como subir el IVA a un punto. No está tan mal, son dos efectos totalmente diferentes en la realidad de la economía del país. Y bueno, hay que ser cuidadoso con estas cosas. Martín, esto que estás trayendo me parece, bueno, la razón por la cual te llamamos fue justamente por tu tuit sobre el tema de que Brasil había bajado los impuestos y había recaudado más, la curva de Laffer. Correcto. Exacto. Bueno, vos sí te digo o sea, para los entendidos, ¿querés explicarle al ciudadano de a pie qué es la curva de Laffer? A ver, la curva de Laffer básicamente es una ecuación, un algoritmo representado en una imagen que da una curva que maximiza, que busca encontrar el punto donde se maximiza la recaudación impositiva, pero dejando a su vez
la mayor cantidad de recursos en los contribuyentes. Es el punto donde de alguna manera confluyen el interés del pagador de impuestos y del recaudador de impuestos. Entonces, lo que se dice muchas veces es, si yo estoy a la derecha de la curva, es decir, yo estoy en un país con muy alta tributación, mucha presión impositiva, eso lo que va a generar es una baja en la recaudación por esencialmente dos vías. Una es el deterioro en la actividad comercial y por ende menos impuestos como recaudación, y por otro, un aumento en la informalidad en la economía. Es decir, que es lo que pasa en Argentina, es decir, evasión por un lado, y por otro lado, poca actividad económica y por ende pocos impuestos. Del otro lado, si yo me voy para el otro lado, lo que voy a conseguir es que si yo estoy muy a la izquierda de la curva, yo puedo aumentar impuestos y puedo recaudar más. Con lo cual, el punto acá no es que siempre aumentar impuestos es malo. Conceptualmente yo estoy casi siempre en contra de aumentar impuestos, pero hay países que tienen impuestos muy bajos donde podría llegar a aumentar un poco el impuesto si hay una situación que lo amerite. Ahora, en países como Argentina, por ejemplo, y ya hoy casi todo, casi todo el mundo, la realidad es que si se baja impuestos, lo lógico es que se recaude cada vez más por vía de vuelta, de mayor actividad económica y menor evasión. De hecho, hay ejemplos de la curva de Laffer a lo largo de toda la historia económica mundial. Hay un ejemplo muy típico que se habla mucho, digamos, en general en los ambientes académicos, que es el caso de Irlanda, la década del 2000, que pasó a ser uno de los países más pobres de Europa, el primero que tuvo que pedir un bailout al Banco Central Europeo y demás, a ser los países más pujantes con una drástica baja de impuestos que disparó el PBI a valores récord, pero sin irnos hasta ese momento, ese lugar, en la última reforma tributaria de Trump tuvo efecto Laffer, es decir, se dio al individuo mucho más recursos y en el caso de Estados Unidos, con mucho menos impuestos, recaudó lo mismo. O sea, para el Estado fue neutral la baja de impuestos, pero generó en la gente muchísima plata en los bolsillos. Claro. Entonces, muchas veces el efecto es ese, es dar una ventaja grande a los individuos con un deterioro mínimo o sin deterioro del Estado. En algún caso, como yo siempre digo, en el caso de Argentina, estamos tan a la derecha de la curva que, por eso, habrá una discusión eterna en Argentina, que es una discusión para mí tonta en algún punto, que es si bajamos primero el gasto público o bajamos primero los impuestos. La mayor parte de los economistas dicen bajamos primero el gasto y después los impuestos. Lo que pasa es que el gasto, la realidad es que nadie lo baja, porque no hay voluntad política. Claro. Y a veces esto es como cuando estás en la casa, vos estás en tu casa, bueno, decís, che, voy a bajar el gasto por si me quedo sin trabajo dentro de 3 meses. Vos decís, uy, me quedé sin trabajo, listo, bajo el gasto. Claro. Y eso es lo que tiene que pasar. Entonces, yo creo que en Argentina, por cómo están las cosas, hay que bajar drásticamente impuestos, y siempre le digo a los políticos cuando hablo con ellos, miren que hasta les puede pasar algo positivo, que es que tengan más plata para malgastar ustedes después. Claro. Porque puede ser que se recaude más en Argentina con impuestos bajos. De vuelta, yo muchas veces lo que explico con el tema del gasto y el impuesto, al menos es mi posición particular, que puedo estar equivocado, pero es la que yo considero que es correcta, comparo mucho el tema de la relación de impuesto y gasto con con un tratamiento para bajar de peso. Entonces, esto para que la gente lo entienda, es fácil. Si yo digo, a ver, en un país normal, no en la locura que es Argentina, uno diría sí, ¿sabes qué? Baja un poco el gasto público, cuando estés un poco mejor, bajamos los impuestos y vamos a ir acomodando las cosas. Que es como cuando vos vas al médico con 5, 6, 7 kilos más, y pensás que come un poquito menos, hace un poquito de actividad deportiva y vas a ir bajando. Ahora, cuando llega al médico un gordo mórbido con 25 o 30 kilos más, el médico dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un bypass gástrico en este momento, después acomodamos al resto. Pero ahora hay que salvarte la vida. Te hacen riesgo de tener un paro cardíaco, ya mismo vamos al quirófano. Y en Argentina lo mismo, no me importa más nada lo que están diciendo el gasto público, ya bajamos impuestos, porque el nivel de impuestos es tan alto que no hay actividad económica posible en Argentina. Claro. En Argentina, lo sumo, si sos empresario, lo sumo no perdés, pero ya nadie gana plata en Argentina. Total. Entonces, o cortás por lo sano, o vas a tener un problema grave. Totalmente, Martín. Además, incluso hicimos una nota acá con Javier Iguacel que bajó tasas municipales y recaudó 40%. O sea, viendo un caso concreto que funciona, y viendo, es como que es algo tan estudiado, como decís vos, que la conversación pareciera como que va en círculos porque no se hace lo que hay que hacer. Es como si se supiera ya la respuesta. Es falta de voluntad. Claro. Sí, falta de voluntad. O sea, la Argentina tiene hoy 170 impuestos, en los cuales, esto ya es sabido, hay 11 o 12 que recaudan el 90% de la recaudación, el resto ya deben eliminarlos a todos,
perdés un 10%, y de hecho estos 11 o 12 que son importantes, también hay que eliminar varios de esos. La gente tiene que hacer una baja muy drástica, tiene que pasar un sistema de 8 o 10 impuestos, como de vuelta cualquier país del mundo tiene, esa es la verdad. ¿Estás proponiendo bajar de 160 a 8 o 10 impuestos? Déjame que te lo reformule. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Sí, obvio. La cantidad de bicicletas que van a llegar, ¿sabes qué? Viene todo el mundo a traer su bici. Pero es que ese es el otro tema, que vos además, a nivel mundial, los países compiten en un montón de cuestiones. La Argentina, desgraciadamente, tiene un mal sistema impositivo para competir y tiene muy mala seguridad jurídica, porque tiene años históricamente de no solo incumplir tratados internacionales, sino incumplir a su propia gente. Argentina defaultió 9 meses su deuda pública y 5 veces le confiscó los ahorros a la gente. El plan Bones, Corralito, bueno, no importa, 5 veces. Entonces, no es un país confiable. Eso, la confianza requiere décadas de hacer las cosas bien para ganarla nuevamente. El tema impositivo es más fácil de resolver. Pero empecemos por algún lado donde es relativamente sencillo hacerlo, y además, el desfasaje va a ser el primer año, después se empieza a recaudar más. No es tan complicado. Claro. Martín, vos escribiste un libro llamado De paraísos fiscales a infiernos tributarios. ¿Cuál sería como el país intermedio, que no estamos ni en un paraíso ni en un infierno, que vos recomendarías? ¿Irlanda? No, los países intermedios son países que tienen alta presión tributaria, pero que te dan seguridad jurídica, te permiten que hagas negocios, que vivas, que estés en paz, no hay violencia. O sea, por ejemplo, de vuelta, la mayor parte de los países europeos son países de impuestos altos, no son países de impuestos bajos, pero nadie habla de eso como infiernos tributarios porque hay un montón de cosas que los estados te dan. Mismo Estados Unidos. Yo acá pago impuestos mucho más de lo que pagué en Argentina, de hecho, de manera nominal seguro, porque además no hay evasión, nadie va de impuestos acá, es una locura. Ahora, yo tengo un negocio y las reglas son claras, y puedo planificar, y tengo crédito, y mis chicos van a la escuela pública, y todo eso lo paga alguien. ¿Quién? Yo y otros más como yo que estamos pagando impuestos. Claro. Entonces, de vuelta, la diferencia, vos tenés en el mundo, digamos, infiernos tributarios, paraísos fiscales, y en el medio, países que comparten de alguna manera características de los dos. Es decir, vos tenés países que comparten de los infiernos tributarios la presión tributaria, pero también de los paraísos fiscales la seguridad jurídica. Entonces, un país intermedio. Claro. Está bien. Y tenés, o sea, ¿cuál sería para vos de estos intermedios un país que tiene un sistema impositivo sano? ¿A qué le llamarías vos un sistema impositivo sano? No, mira, a mí los países que más me gustan son las repúblicas bálticas. Ajá. Es decir, Estonia, Georgia, Lituania, Estonia, tienen de vuelta 6, 8 impuestos bajos, y promueven mucho la inversión en la actividad. Es decir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias corporativas, si vos reinvertís no lo pagás. Entonces son pequeñas cosas que hacen que uno, de vuelta, si vos tomás el tema impositivo como un sistema de alocación de incentivos, vos lo que querés es que la gente en tu país labure, contrate y genere impuestos, y punto. Entonces, esos países tienen un buen sistema. Después hay países europeos que funcionan bien. A mí los países europeos, países europeos no ex Unión Soviética, por otra manera, que son países que, si bien tienen impuestos altos y tienen todo esto que decíamos de seguridad jurídica y demás, la verdad es que tienen un estado benefactor demasiado grande, entonces ya se tornan muy pesados. O sea, países como Francia, como España, no son ni remotamente Argentina o Bolivia, pero tienen impuestos muy altos, podrían tener impuestos menores. En cambio, los países bálticos están bien. Por supuesto, a mí como modelo me encantaría que Argentina fuera esté lo más cercano posible a ser un paraíso fiscal, pero como el tema del paraíso fiscal no tiene que ver solamente con la carga tributaria, sino también con un tema de seguridad jurídica, Argentina realmente no podría hacerlo por muchas décadas. O sea, tendría que bajar impuestos, por supuesto, pero además debería generar un track record de seguridad jurídica que le va a costar décadas generar. Claro. ¿Y en Latinoamérica qué sería un país, digamos, en el rumbo correcto? ¿Paraguay, por ejemplo? Sí, a ver, en Latinoamérica vos tenés, yo te diría que para empezar por lo malo, si querés, los países más complejos son, digamos, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, México, Honduras, Surinam, y el resto están más intermedios, Brasil, Colombia, Perú y demás, y los más beneficiosos serían, sin caer en Panamá, que es un paraíso fiscal, por ejemplo,
los más amenos son Uruguay y Paraguay. Qué interesante. Martín, bueno, antes de cerrar la entrevista, toquemos brevemente, vos escribiste libros sobre el tema de la planificación del patrimonio y por ahí de celebrities o de deportistas o de gente que tiene un patrimonio, digamos, que tiene que administrar correctamente. Pero para el ciudadano de a pie, ¿a partir de qué patrimonio se puede empezar a hablar de planificación que decís, bueno, tendría que planificar esto? ¿Todos tenemos que planificar? Es que en realidad es al revés, o sea, todos tenemos que planificar. De hecho, quien tiene menos, en algún punto, tiene que planificar más. Una mala planificación le va a generar un daño más grande. Claro. En el libro cuento, hay gente que es por ahí millonaria que perdió decenas de millones de dólares y sigue siendo millonaria. Hay un caso puntual que yo menciono en el libro, que es el de Scottie Pippen, que juega al básquet en los Chicago Bulls con Michael Jordan, y es una persona que se retiró en su momento con 100 millones de dólares, tuvo malas inversiones, estafas y demás, y hoy tiene 20. Claro. No está mal, pero tenía 100, tenía 200, hoy no 20. Claro. Ahora, el punto acá es como todo lo que vos consumís en la vida. Vos tenés autos que pueden comprar los ricos, autos que pueden comprar la clase media, lo mismo con arte, lo mismo con restaurantes donde vas a comer. Y con la planificación lo mismo. Hay herramientas complejas que solamente alguien con mucha plata las puede usar, y herramientas sencillas que gente sin muchos recursos los puede llegar a usar. Por ejemplo, para hacer un ejemplo bien básico, si yo lo único que me preocupa de mi patrimonio es cómo dejárselo más simple a mis hijos el día de mañana y tengo algo muy chiquito, bueno, por eso un testamento es una forma de planificación patrimonial que es muy barata y que me va a ayudar a dejar más fácil eso que tengo ganas de dejar a mis hijos. Y no estamos hablando de millones de dólares para poder hacer eso. Ahora, si yo quiero armar, evitar la carga tributaria que hay en Argentina y demás, por ahí tengo que ir a un trust o a una mudanza internacional o a cosas que son más complejas, que de todas maneras, la realidad es que paradójicamente en Argentina, a medida que va creciendo la presión tributaria, cada vez es eficiente planificar con menos plata. Es decir, si vos tenés una presión tributaria baja y vos pagás pocos impuestos, no hay incentivos para planificar desde el punto de vista tributario. Ahora, si yo tengo que pagar un montón de impuestos, por ahí con una cifra en otro país no haría nada, en Argentina ya vale la pena pensar en algo. Claro, tal cual. Bueno, Martín, la verdad que ha sido súper claro, interesantísima la conversación, te agradecemos un montón. Y bueno, vamos en esta línea de generar conversaciones que nos hagan pensar un poco. Y bueno, por ahí la última pregunta que llegó de un oyente es, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie para rebelarse contra esta feroz presión fiscal? ¿Lo que hace? ¿Le haces un amparo al Estado? ¿Te negas a pagar? ¿Te rebelas? No, la realidad ¿Qué se puede hacer? Los impuestos, si están aprobados legalmente, mucho amparo, uno no puede quejarse porque le parece injusto. La realidad es que, la planificación patrimonial normalmente tiene que ver con, primero, determinar cuál es el objetivo de planificación. Supongamos en este caso que planteas vos, el objetivo es pagar menos impuestos. Genial, sí. Listo. Entonces yo ahí hago un paneo por todas las herramientas de por ejemplo, para ir diciendo, un testamento, ¿me sirve para pagar menos impuestos? No me sirve. Una sociedad, ¿me sirve? No, tampoco me sirve. Bueno, la conclusión en Argentina va a ser que o me hago un fideicomiso irrevocable en un país del exterior, que sale caro, o me levanto mis cosas y me voy, que es la famosa mudanza internacional. O sea, Argentina hoy por hoy es o armás algo complejo o te vas a otro país. Esa es la verdadera respuesta, digamos. Claro. Me gustaría tener otras misiones, pero esto es lo que hay que responder. Perfecto. Bueno, Martín, la verdad que súper claro y bueno, muchísimas gracias por tu participación en el programa. No, por favor, un placer, a las órdenes para lo que precisen. Adiós. Bueno, y así pasaba con esta claridad Martín Litvak. Él es abogado, es argentino, vive afuera y es experto en fiscalidad y planificación patrimonial.